Bueno, hoy tenemos con nosotros a un viajero, escritor, periodista, se llama Josep María Romero, que además de sus viajes lleva más de 10 años viviendo en Tailandia y por eso lo hemos escogido para empezar nuestras entrevistas y nos va a contar su experiencia pues tanto en Tailandia como viajando por el mundo, ¿no? Un segundito que encuentre. Bueno, yo quería saber la primera pregunta, ¿cómo digamos que, si no me equivoco, empiezas a viajar en 1976, estamos a finales del franquismo en España, ¿cómo terminas, porque creo que fue el primer viaje a pie hasta la India, cómo llegas ahí, bajo qué, digamos, qué te inspira a llevar ahí y un poco que nos cuentes eso? Bueno, esto es muy fácil de explicar. Es un resultado de mi generación, digamos, en la época, a partir de los 60, o finales de los 60, así, bueno, había el hipismo, digamos, ¿no? Se llamaba el hipismo y uno de los elementos del hipismo, además de la música, pues que se creó, el Make Love Not War, estas cosas, amor libre, estas cosas, pero una de las líneas era el orientalismo, es por el orientalismo, ¿no? Lo más famoso quizá era el Zen, ¿no? Que se puso muy de moda, pero con gente, sobre todo estaba muy basado en San Francisco, los hippies eran de algún modo los descendientes culturales de los beatniks, de Kerouac y todo esto. Pues toda esta gente, había el orientalismo y había el viaje, ¿no? Por ejemplo, personajes como Jack Kerouac, On the Road, en el camino, o los vagabundos del Dharma, llevaban incorporada la idea esta del nomadismo. Por tanto, era algo que estaba en el ambiente, la vida simple, la vida viajera, el interés por Zen, pero no solo Zen, el taoísmo, todo el hinduismo. La India era quizá el lugar más fácil, entre otras cosas, porque también era barato, ¿no? Un poco cuando uno se iba a Oriente, a menudo decía a la India, nos vamos a la India, ¿no? Entonces te cruzabas pues por tierra, como es nuestro caso. Yo fui con un amigo, yo tenía 19 años, había vivido ya un año en Gran Bretaña y sabía inglés, por tanto, y bueno, fuimos cruzando pues, por Turquía, Irán, Afganistán, Pakistán y hasta la India, ¿no? Y este viaje, a una edad tan tierna, que duró 7 meses, yo estuve 6 meses en la India, fue un viaje de los que llaman iniciático, ¿no? Me cambió radicalmente la manera de ver el mundo, un antes y un después, pero como te digo, el impulso, a ver, de mi grupo de amigos, pues fuimos nosotros dos, ¿no? Pero, digamos, insisto, estaba en el ambiente, ¿no? Tú estabas en este viaje, había una cosa, un interés nuevo por estas cosas que empezaron los Beatles unos pocos años antes, ¿no? Los Sgt. Peppers y tal. Es decir, es un producto generacional, soy un producto generacional en ese sentido, pero me tomé muy en serio el tema viajero y el tema orientalista. Me interesó la cultura oriental, me interesó Oriente, me interesó viajar, hasta el punto que viajar ha sido pues prácticamente mi profesión, porque yo he hecho el guía turístico y por otra parte viajaba por mi cuenta. O sea que para mí el viaje ha sido una herramienta básica. Y los libros de viajes y este pack, digamos, que recogí cuando era muy joven, pues lo he seguido llevando hasta hoy. He sido fiel hasta hoy. ¿Esta inquietud que la que hablas sobre el orientalismo es algo que ya tenías antes de salir o Sí, fue saliendo? porque, digamos, en este caso, soy yo podría decir que un amigo, concretamente se llama Miquel, que fuimos juntos a la India por tierra a los 16 años, cuando hacía COU, me regaló un libro que se llama Magos y Místicos del Tíbet, de Alexandra David Neal, y me fascinó, ¿no? Pero insisto que estaba en el ambiente, la gente, pues,
ibas viendo vestidos hipiosos, y sobre todo cuando me fui a Gran Bretaña y además pues había eso, los libros, no solo los de Kerouac, sino pues cuando me regalan Magos y Místicos del Tíbet, pues empezamos a ir a las ferias y compramos eso, a veces un poco al tuntú, esa es la verdad, pero bueno, estamos tanteando y nos interesa el tema y nunca lo he dejado, el tema este, o sea que realmente en ese viaje más o menos siempre andábamos con un libro, yo qué sé, los Vedas, los Upanishads, con una cosa. Tienes que ver pues, dos personas de 19 años pues, que ven un mundo nuevo. En el 75, yo estaba en Gran Bretaña, en Gales, pues, en Cádiz, y el 76 pues, vamos y nos vamos un viaje indefinido, claro. O sea, era un mundo excitante, un mundo nuevo, y los hippies eran los que estaban, el hippismo, todas ideas más o menos variadas, digamos, hay gente pues, que se tiraba por la artesanía, la gente que hacía una comuna, quien más, quien menos viajaba en autostop. Había todo este ambiente. Yo ahora estoy acabando una novela precisamente que basada en este viaje. Es una novela porque no tengo documentación suficiente. Yo normalmente he escrito no ficción y como no tenía documentación, estuve dando muchas vueltas, ¿qué hago? Y al final lo he novelado, como sería un road movie, pero en novela. Y estoy terminando, sí. Bueno, que todavía faltarán unos meses de darle vueltas, pero o sea que es un viaje esencial. Sí, este fue un viaje esencial. Ahora que mencionas tus libros, quizás sí que, ¿dónde se pueden conseguir? Porque lo hemos intentado y nos ha sido difícil. Bueno, al principio en las librerías, lo que pasa es que como se publica tanto, pero están en Amazon, sobre todo los últimos, porque se van, pues, digamos, quizá el más conocido es Siempre el Oeste, que es el de la Vuelta al Mundo. Pues esta idea nómada, digamos, de ir por tierra y de ver el mundo paso a paso, tuvo su cima hace ahora 20 años, cuando di la vuelta al mundo en 14 meses y pasé por Tailandia, justamente también por Laos. Y este se puede comprar en Amazon o en Altair, estas librerías. Sí se puede, si lo pones en Google. Físicamente, pues hay algunas librerías. Si me pones en Google estos, el taoísmo también, los dos del taoísmo, que son de los últimos, y el que lea catalán, Crónicas Orientals, la recopilación escrito publicado 11, me parece que son, algunos en catalán, otros en castellano y varios en en los dos idiomas. Y entonces, bueno, si ponen mi web o mi nombre en el Google, Vale. pues. Has mencionado Siempre al Oeste y creo que, si no me equivoco, hay una historia interesante porque tú querías ir hacia el este, ¿no? Pero al final Sí. terminaste yendo hacia el oeste, ¿no? Cuenta un poquito esa parte que me parece. Bueno, la historia interesante fue el 11 de septiembre, lo del atentado de Nueva York, porque yo en realidad cuando inicié este viaje, que fue a finales de 2001, en septiembre del año 2001, pues yo cuando iba pensando en este viaje antes de los atentados, hacía 25 años de este viaje iniciático del 76 y pensé, ya llevaba escritos algunos libros y se me ocurrió la idea, tenía ganas de volver a viajar de este modo por tierra y tal, porque había hecho cosas también por América y tal, pero digo, hostia, estaría bien hacer más o menos el viaje más o menos que hice y comparar entre hace 25 años y ahora, y además, si la cosa pues iba bien, porque yo nunca me esfuerzo demasiado, pero si la cosa va bien, pues acabo de dar la vuelta al mundo, ¿no? Esta era la idea, que ya llevaba pues unos meses y de repente, y yo pensaba pues, al ser hacia el este, pues es fácil, pues vas a Francia, llevas a Italia, yo tenía muchos amigos, y haces viajando, ya llegas a la casa de este, a casa del otro, a casa del otro, y de repente pasan los atentados en la Al-Qaeda, los aviones en
World Trade Center y me quedo en blanco y digo, hostia, porque claro, empecé a ver que la parte esta de Pakistán, donde yo pensaba ir, a Quetta, todo, en fin, Afganistán ni hablar, pero también Irán se puso muy, muy caliente y no se podía ir, de hecho. O creo que no se podía ir técnicamente, ¿no? Y entonces me quedé en blanco y le tuve que dar la vuelta. Digo, bueno, tendrás que empezar al revés. Entonces tuve que pensar cómo pensé, a ver, ¿qué haces? Te apuntas a un barco de vela, porque yo había ido a la Antártida en barco de vela también, poco antes, unos años antes, y pues ya tenía, digo, te apuntas a uno de estos barcos de vela que desde Canarias van a... O un pesquero, tenía un amigo conocido que su padre tenía un pesquero en Galicia. Y al final encontré una agencia que alquilaba o vendía camarotes en cargueros. Y esto ya me fascinó, ¿no? Era una cosa muy minoritaria. Seguramente ya sabréis que existe. En la época era bastante minoritaria. Ahora también, ¿eh? Y al final, y conseguí un carguero, y yo entonces estuve mirando a ver a dónde vas, a Nueva York, vas a Brasil, vas a... Digamos que tenía tan la idea más o menos hecha de la otra parte, que claro, de repente inventarte algo nuevo. Claro. La cuestión es que al final encontré un carguero que me llevaba de Barcelona a Bahía en 9 días. Y fantástico, ahí empecé, después me crucé pues Sudamérica, después pillé otro desde Panamá hasta Tahití, porque yo quería hacer una vuelta al mundo de las de antes, ¿no? Con Oceanía. Quería ir a Polinesia, ¿no? Como hacía el Capitán Cook y todo esto. Y después de Tahití, otro a Nueva Zelanda, y de Nueva Zelanda otro a Australia. Y crucé Australia para arriba, al norte, a Darwin. Parece una tontería, pero el saltito aquel de Darwin a Indonesia es de las cosas que más me costó, porque claro, ya no había estos grandes cargueros. Yo estaba por oficinas y pensaba, estaba loco, si la gente cogía un avión o algo, ¿no? Y hasta pensé, coge un crucero de estos de placer o esas, y al final encontré uno de estos que tiene un barco de vela, que tenía un barco de vela en un puerto en el Yacht Club allí, y me apunté con él. Y hicimos un viaje maravilloso de 3 semanas desde Darwin hasta Bali. Y entonces subí para arriba, ya cuando estás en Bali ya no hay problema, por Sumatra, pues Malasia, y entonces pues ya a Tailandia, a Bangkok, ¿no? Desde Penang, Malasia, Bangkok, y básicamente en Tailandia estuve en Bangkok, porque tenía ganas de ir a Laos, que en aquella época, hace 20 años, Laos, que como sabéis, la cultura laosiana es la cultura nuestra de aquí de Isan, ¿no? Y como nuestra, quiero decir, de Tailandia. Ya estoy un poco asimilado en eso. Y por se parece mucho, ¿no? El Lao es del grupo Utai, ¿no? Y por lo tanto es un poco igual, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, cuando volví a hacer mis inviernos, que como ha dicho Paqui, yo en una primera fase iba y venía, yo los pasaba en Vientiane. El movimiento a Chiang Mai vino después. Bueno, después, para acabar ya, pues de Tailandia, Laos, la China. Y la China en 2002 era un lugar muy, por cierto, en invierno, diciembre, enero, y después me crucé en invierno Siberia hasta Rusia y para casa. Todo por tierra. ¿Cómo es la vida en un cargo? Que eso siempre me ha llamado la atención, ese viaje. Ahora muy bien, digamos, lo que yo experimenté, yo estuve en 5 diferentes y como te digo, esto ya se hacía, yo lo hice vía una agencia ya o vía el carguero directo, pero en fin, siempre hay gente espabilada que, en este caso una agencia londinense, ¿no? Yo siempre tuve una cierta tirada a Inglaterra o a Gran Bretaña y me lo solucionaron bien. Y lo que había pasado, o sea, en la época hippie, había la cosa romántica de que te llevaban a cambio de que tú baldearas la cubierta, estas cosas. Había hippies que hacían estas cosas, que era muy romántico. Pero en esta época, digamos, especialmente post-atentado, pues ya la seguridad y todas estas cosas, y lo que te dejan es un camarote. Porque con la informática
pues ya no necesitaban la enorme cantidad de tripulación que había habido antes. O sea, en ese sentido, los ordenadores lo revolucionaron todo y quedaban camarotes libres, ¿no? Camarotes de oficiales, digamos. Y entonces la vida a bordo para mí era fantástico, porque como yo soy un husmeador nato, pues tenía ahí lo que fuera, ¿no? 15 personas, vamos a suponer, o 20 personas, depende de unos cuantos eran los oficiales, ¿no? O media docena que estaban en la parte oficial, incluido el ingeniero, el electricista, y después pues, lo que fuera, ¿no? Una docena o 15 que fueran lo que eran los marineros, que eran filipinos muchas veces y alguna vez humanos, y entonces yo podía ir con quien yo podía meterme por todas partes. En el barco, ir al puente de mando a ver las cartas. Era así todos los días, por ejemplo, ¿no? Para ir de Panamá a Tahití, ¿no? 12 días. Y claro, iba y, ostras, está Pitcairn por aquí cerca, y veías los delfines, veías los días que empezaban y que se... Hay gente que se aburriría, pero yo no me aburro con estas cosas. Yo escribía y después leía y hablaba con toda la gente y fue fantástico. Todas ellas fueron experiencias maravillosas y muy cómodas. Parecía como si estuvieras en un hotel de tercera clase, ¿no? Porque yo comía con los oficiales normalmente. Y luego podías interactuar con la tripulación y todo esto, ¿no? Sí, hacía lo que quería. Yo podía ir a donde quisiera y hablar con quien quisiera en cualquier momento. Sí, sí, sí. Tenía todo el barco, son barcos de 200 metros, que a lo mejor llevan cientos de containers, ¿no? Eran por portacontenedores. Y cada uno te explicaba una película diferente, ¿no? Claro, yo aprendí muchas cosas y también de cómo yo me enteré de que el 99% de las cargas del mundo se transportan por barco. Nosotros no lo sabemos, claro. Van a los puertos y uno no es consciente. Es como estar en otro planeta. La gente aquella, pues, su vida central es el mar y las cosas del barco. Esto pasa con todos los peñeros, con los que van de vela también, ¿eh? Y ir a la orilla, pues es, bueno, un ratito, pues para hacer lo que sea. Y en estos casos, al estar todo ya en containers informatizado, me decían, hombre, se pierde un poco de gracia en el sentido de que antes, cuando la descarga y la carga era más lenta, ibas a un puerto y te estabas pues 3 días, ¿no? Ahora, pues a veces, normalmente con unas horas, pues está todo muy informatizado, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Y estuvo muy bien. Es una experiencia que yo recomiendo. Se puede seguir haciendo, ¿eh? O sea, si la gente googlea, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Estos días, pues se ven agencias, se ven compañías de cruceros que van cambiando, supongo, pero se pueden hacer cositas pequeñas, por ejemplo, por el Báltico, por el Mediterráneo, si uno no quiere hacer cosas más largas. ¿Y qué te va a comentar? Has comentado que siempre el oeste querías hacerlo para ver un poco cómo había cambiado en esos años. ¿Cómo dirías, esta pregunta igual es como muy genérica, que ha cambiado la forma de viajar en todo este tiempo? Bueno, yo quería ver el viaje que había hecho anteriormente y no lo pude ver, ¿no? De hecho, no pude ni pasar por la India, o sea, no coincidió en nada. O sea, la idea mía era hacer un libro comparando, ¿no? Bueno, el viajar se empezaba a introducir el Internet. Estamos hablando de finales de 2001 a principios de 2003. O sea, básicamente el año 2002. Yo fue el año que en la Guayana descubrí los euros, en la Guayana francesa, por ejemplo, ¿no? El cambio de moneda yo lo vi en la Guayana francesa. Cuando tenías que... había internet, pero no porque lleváramos una tablet o un móvil, sino tenías que ir a los cafés internet en la época, pero ya nos parecía una gran historia, porque hasta la época, cuando hacíamos Mississippi o el primer viaje, pero también otros que hice, tenías que ir a la lista de correos, la gente te enviaba cartas, por ejemplo, con algunos recortes, pero que tenían ya 1 o 2 meses. Ahora nos parece impensable. Ahora, desde cualquier lugar del mundo, tú lees el periódico al momento, ¿no? Antes no. Antes tú ibas a la lista de correos con toda la ilusión. Ay, me ha enviado una carta por este amigo,
mi familia y te enviaban a lo mejor una crónica deportiva, no sé, del Barça, en mi caso, por ejemplo, pero de hace 3 meses, ¿no? Claro. Porque o sea, el viaje en avión, pues evidentemente, pues ha matado estas cositas, ¿no? Y de algún modo la gente, noté en ciertos casos que el viaje por tierra quedaba para los pobres. Esta es el viaje en transporte público por tierra. Este es un pequeño cambio que hay, ¿no? Que incluso puedes ver ahora en Tailandia, sobre todo estos últimos años en que todo el mundo se ha comprado un coche, ¿no? Porque esto hace 10 años, cuando yo llegué, ha cambiado mucho, ¿no? Pero ahora todo el mundo va en coche por el estatus y estas cosas, ¿no? Y bueno, pues cada vez el transporte terrestre va quedando por... Ha cambiado bastante la manera de viajar. La gente tampoco dispone de tanto tiempo, normalmente. No tiene vidas tan abiertas, tan flexibles. Los que veo aquí, sí, en caso, por lo menos Paqui se dedica al turismo, pues ya sabe que la gente cuenta con unos días muy... En general, hay de todo, pero la mayoría, para hablar de mayoría de gente, pues cuenta con unos días concretos y tiene que pues meter una serie de cosas. En esa época, sobre todo en el primero 76, estábamos todavía realmente empezando, ¿no? Estos viajes a Oriente, yo creo que empezaron pues la generación mía, digamos, en el 67 o así, o sea, que hacía 4 días y bueno, se iban poniendo estructuras, poniendo guest houses, empezaban así. Cuando fui todavía no estaba, o sea, Lonely Planet, por decir algo, ¿no? No había prácticamente guías. Ahora es impensable. Bueno, ahora ya vuelven a no existir porque ahora están los blogs de internet, ¿no? Pero en esta época era boca a oreja o, por ejemplo, reservar. Hoy en día la gente, esto no se le ocurre ir a un sitio sin reservar, reserva todo, ¿no? Cancela y esto, ¿no? Pagamos mayoritariamente. En aquella época, para mí, una de las gracias era lo inesperado. O sea, yo iba a un sitio y bueno, pues me metía donde me gustaba, lo veía y si me gustaba me quedaba y si no, no. Y si no, a lo mejor frecuentemente un viajero te recomendaba, por ejemplo, alguna cosa, claro, tampoco ibas... Pero a veces no, llegabas y veías lo que veías y ya está. Y nunca había toda esta cosa de la cancelación. Y... El Internet lo ha cambiado todo de manera muy... Yo quiero preguntarte algo. Estoy leyendo por segunda vez un libro, que es el libro de Tiziano Terzani, el de Un adivino me dijo. ¿Sabes cuál es? Sí, pero no lo he leído, la verdad. Es muy conocido este libro, sí. Me lo han recomendado muchas veces. Vale. Yo lo leí la primera vez cuando llegué a Tailandia hace casi 13 años, y porque me lo recomendaron. Y ahora he vuelto a leerlo, pues ya sabes, los libros que leí 10 años más tarde, las conexiones que estableces y mi experiencia más en ese continente, porque yo también, no tiene nada que ver, pero he recorrido varios países. Y, por ejemplo, me gusta mucho la conexión que has hecho con Laos, porque él la hace exactamente igual. Considera Laos como uno de los países o probablemente el país del sudeste asiático que conserva más su idiosincrasia. Y me ha encantado escucharte cómo hablabas de Laos, ¿no? Como que era muy parecido a Tailandia, pero otra cosa, ¿no? Es como debió ser Tailandia hace, ¿cuánto? ¿40 años? ¿50 años? Algo así. ¿Tú tienes esa percepción también con Vientiane o Luang Prabang o cualquiera de las zonas de Laos que has visitado? Cambió abruptamente, de repente se modernizó y esta, de hecho es la razón por la que me moví a Chiang Mai, porque Vientiane en concreto, que es donde yo vivía, que era una burbuja del viejo mundo muy calmada, de repente lo asfaltaron todo, las casas que eran de madera empezaron a hacerlas de obra, ¿no? Y todo el mundo ya empezó con los coches y tal. Quizá arriba del país no tanto, ¿no? Pero bueno, Luang Prabang se convirtió cada vez más turística. Luang Prabang no es muy grande, es una ciudad pequeñita, con mucho encanto, pero lo que es el centro, ¿no? En Laos mismo, en Vientiane mismo, el paseo, que era una cosa muy dejada y que tenía su parte de encanto,
también hicieron un paseo muy vulgar, ¿no? Que bueno, la gente que vive allá te dice, no, preferimos, ¿no? Pero hacia el 2008 hubo un cambio importante en ese sentido, en Vientiane, ¿eh? Y también fue la cosa del turismo y la gente que quiere progresar y estas cosas, ¿no? Claro. Bueno, él habla en el libro precisamente de ojalá eso no pase, ¿no? Ojalá Laos se mantenga así, porque ya encontraba ese desarrollo en todos los países de alrededor. Además, también encuentro con el libro una conexión contigo con lo de viajar, aunque él lo explicaba de una forma muy novelada, lo de viajar por tierra. Sabes que él no viajó por avión durante un año con avión, porque un adivino le dijo que iba a tener un accidente, y ahí hace una conexión y empieza a explicar, pues oye, la historia de esos países en esa época, la historia reciente, y también un poco lo que tú acabas de decir, cómo se va perdiendo pues esa identidad cuando viajas con avión, ya no sabes dónde estás o cómo son los cambios de un lugar a otro. Me recuerda mucho a las cosas que estás contando, la verdad. Bueno, uno tiene que disponer de tiempo primero para esto, ¿no? Yo me he montado la vida para disponer de mucho tiempo. Ha sido para mí un privilegio, una prioridad, ¿eh? Poder marcharme y no tener clara la fecha de vuelta. Me parecía que este elemento me ahorraba la presión y me permitía, pues, quedarme en los sitios tanto. La vuelta al mundo fue siempre así, no había... O sea, yo me iba de los sitios cuando ya no tenía ya más ganas de estar, pues cuando tenía ganas de arrancar. Y eso es un privilegio un poco, si tú quieres, de los viajes a la antigua. Supongo que hay gente que lo sigue haciendo porque, bueno, hoy en día hay mucha gente que nómadas digitales, digamos que se ha reconvertido un poco todo, ¿no? Y en esa época estaba marcado por esto, por la idea hippie, un poco de la idea hippie de acercarse a la naturaleza, todos somos hermanos, un poco inocente a veces. De acercarnos a la vida real de los sitios. La gente, a mí recuerdo que me gustaba mucho, me interesaba particularmente comer como la gente normal, digamos, la gente sencilla de los sitios. Siempre me interesó la vida normal a mí, digamos, la vida de cada día, ¿no? La vida cotidiana. Ese es mi principal interés en los sitios, ¿no? Así como hay gente que le interesan más pues, los festivales o los templos, cada uno tiene su historia, ¿no? A mí me gusta la vida cotidiana, los días laborables, sobre todo si trabajan otros. Pero yo puedo viajar. Pero sí, porque el mundo está más normal, ¿no? Digamos, con menos presión, aparte de la broma, pero es la cotidianidad real, ¿no? Desde los atascos en las ciudades hasta bueno, pues las tiendas, cuando abren, cuando no, los horarios de... A mí me gusta la vida normal, ¿no? Sí. Sabes, Josep María, que él y yo, él y a mí nos gusta llamarnos también nómadas digitales, o sea que tenemos algo ahí contigo. Esto es una ventaja del tema Internet. Claro, toda esta generación, sobre todo que trabaja con el ordenador, otras incluidas, por lo que dices, y yo también, bueno, tengo una pequeña tablet y puedo ir escribiendo. Entonces, pues esto, tal como está todo hoy en día y con el auge del teletrabajo, pues esto yo creo que para los jóvenes que a lo mejor no disponen de tanto dinero o tienen otra manera de... La sociedad está muy diferente a como estaba hace 50 años, pues yo creo que es una puerta muy interesante el tema del trabajo a distancia y se puede hacer pues desde una habitación de hotel, desde un apartamento, de estos de aquí. Realmente ya sabéis vosotras que aquí en Chiang Mai está es de las grandes capitales del mundo del nómada digital. Cuando hacen estas listas de ciudades preferidas, Chiang Mai siempre está por ahí, ¿no? Sí, sí. Se vive muy
se vive, es lo que se vive con una buena atmósfera, tienes de todo y a la gente le gusta. Después cuando se cansan, pues igual van a Phuket o van a Vietnam, ¿no? Y a mí me parece muy sano esto. Me parece, no sé si hay también españoles, no sé si tantos como americanos, o nos cuesta un poco más viajar, ¿no? Pero aquí yo veo en mi barrio está lleno de gente así, de gente joven, ¿no? De veinteañeros, treintañeros que están trabajando con el ordenador. O sea que desde ahí también yo animaría a la gente joven a veces que ven que no hay a lo mejor tantas oportunidades como antes, hay posibilidades de montárselo de otra manera. Cuando tienes tus 20 y pico, tus 30 y pico, yo les animaría a eso. Sí. Y 40 y pico también. Bueno, ya me he pedido un poco, ¿no? En ese sentido. Es que yo estoy haciéndote demasiadas preguntas. Eli, te continúa tú. Pero no sé si es que iba a pasar ya la parte de Tailandia, no sé si quieres preguntarle algo de viajes. Yo quiero preguntarle algo, pero tiene mucho que ver, quiero preguntarte algo que me surge todo el tiempo, pero porque a mí me remueve mucho también. Cuando uno se marcha tanto tiempo y hace esta vida nómada, ¿cómo es la relación con la familia? ¿Cómo es la relación con las raíces? ¿Cómo es tu relación con tu Cataluña? ¿Con tus amigos, con tu familia? ¿Qué pasa con esa conexión? Lo digo porque es algo que a mí me hace volver todo el tiempo, ¿vale? Que es como ese roce que no me deja estar de viaje tanto tiempo como quisiera. Tengo como las dos partes. Quiero viajar todo el tiempo, pero también quiero estar con mi familia de vez en cuando. Entonces me voy, vuelvo, me voy, vuelvo, me voy, vuelvo, me vuelvo, voy. ¿Cómo has llevado tú esto en tu vida? He ido volviendo, o sea, entiendo lo que dices, lo comparto. En particular, mi madre, mi casa de toda la vida, mi madre murió hace un par de años y entonces yo he notado que esto es un cambio radical, porque es lo mismo mi madre que mi hermano y mis amigos, aunque sean pues muy amigos o hemos estado toda la vida porque ya es otra generación, pero la que me hacía más Volver. impulsaba a volver todos los años. Yo ahora es la primera vez que estoy más de 2 años sin por el tema de que aquí hay unas grandes restricciones que ahora parece ser que se van a ir relajando, ¿no? Pero han empezado, ya sabéis, en febrero, vemos cómo va el tema pero era un palo, sobre todo el primer año era imposible ir ahí, pero yo toda la vida he vuelto continuamente. Y además yo durante mucho tiempo trabajé de guía en Europa y en Barcelona, o sea que me dividía. Digamos que la idea de marchar y además de modo hacia prácticamente permanente solo de hace 10 años. Y así estos 10 años he ido volviendo y ha tenido yo una diferencia importante entre lo que es mi madre y lo que son los amigos. Porque los amigos, quien más, quien menos, también ha venido aquí. Tenemos otro tipo de relación. A veces, cuando ya te vas haciendo mayor, tampoco necesitas ver y hablar a todo el mundo continuamente. Por lo menos yo no lo necesito. Y veo que los otros también. Cada uno pues va estando más un poco consigo mismo, no porque no les quieras, no porque no les valores o te acuerdes de ellos, pero tampoco es necesario andar conversando cada semana con cada uno. Además, con ellos también tenemos todos los sistemas de internet, ¿no? El WhatsApp o lo que sea, ¿no? El Skype o cada uno, pues lo que sea. Y en ese sentido, pues todo ello unido a que tú puedes seguir más o menos las noticias de allí al momento, o sea, a veces me dicen, oye, es como estar casi allí, ¿no? Por así decir. Entonces, esto se va mitigando y con la edad, bueno, yo tengo 65 años y realmente, bueno, con la edad, pues no necesitas toda esta, o necesitas menos lo que es estrictamente la presencia física, ¿no? Barcelona mismo, yo soy de Barcelona, pero ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado. Yo estuve haciendo de guía de Barcelona durante bastantes años
me da la vida así, ¿no? Y yo las últimas veces que he ido, pues ha cambiado, ha habido el descenso también de turismo ahora, ha cambiado mucho y entonces, claro, al final te acomodas aquí, ¿no? Yo sí veo el futuro, veo que poco a poco se va, no disolviendo el contacto, pero un poquito sí. Un poquito sí. Digamos que estás creando tu nido ahí ahora mismo. Sí, sí. Bueno, no es una cosa voluntaria, se va haciendo, ¿no? Está ocurriendo. Es tú y cuando tienes ya cierta edad, pues quieras que no, pues no es lo mismo que cuando tienes 20 y bueno, es lo que hay, ¿no? Yo podría, a veces, bueno, uno tiene inevitablemente la idea de regresar o no, o regresar una parte del año, o sea, estas cosas pues siempre están un poco en danza y ahí entra un poco todo, también la economía y cómo me lo haría y dónde y estas cosas, ¿no? Y esto es algo que siempre está un poquito allí, porque al final soy de allí, ¿no? José Pero, María, son preguntas que te hago porque a nosotras nos pasa igual. Es algo que las dos compartimos, hablamos y también encuentro muy común en viajeros. En el primer viaje que yo hice por el sudeste asiático, paré en Chiang Mai también. Y paré por esa necesidad de me quiero tomar un café más de 2 días seguidos en un sitio. O sea, yo tengo la sensación, al menos mi propia experiencia hasta este momento, que la persona que es viajera, que le gusta moverse, que se considera nómada, también llega un momento que necesita asentarse. Esa sensación de, esa necesidad de una raíz, un tiempo determinado, está ahí. Pero tampoco se te escapa nunca ya el síndrome del viajero, también quieres volver a viajar continuamente. O sea que es como esa división de quiero un sitio, pero quiero viajar. Y no estoy aquí para siempre. Uno dice, no estoy aquí para siempre, yo me voy a marchar. Y te dan 5 años, así, ¿no? No sé si eso te pasa a ti también. No, yo no estoy en Chiang Mai para siempre. O sea, ya en este momento de tu vida. No, yo me voy a marchar también. ¿Ese síndrome del viajero lo tienes ahí perenne o...? no me lo planteo, no me lo planteo. Yo voy haciendo sobre la marcha y de momento pues estoy bien, pero yo no hago, digamos, mi sistema ya propiamente incluso de viaje ya pasa porque yo voy decidiendo sobre la marcha. O sea, no me hago grandes planteamientos. Ahora por ahora, pues incluso es que el terreno práctico lo tengo montado aquí, me va bien. Y alguna vez que lo cubro, bueno, ¿qué haría si estuviera ahí y todo esto? Pues torturarme. Pero no, estoy bien aquí. Pero a ver, si un día dejo de estar bien, pues cojo y me marcho. O también puedes irte a otro sitio, no necesariamente a España. Quiero decir, es grande. Incluso en Tailandia puedes variar de lugar. Yo siempre he sido muy itinerante, pero ahora en esta parte de mi vida ya me cansé un poco, ¿no? Yo, porque como el viaje de la vuelta al mundo estuve itinerando y nunca hacía lo de quedarme algunos días sí, o quizá algunas veces un poco más, pero no me sentaba en los sitios. Y ahora sí, empecé por temporadas en Vientiane, bueno, Ponti también en la India, en Pondicherry, y después aquí en Chiang Mai, y después en la China también, viviendo en la China una temporada, y ahora de momento estoy aquí. Estoy bien y no me lo planteo. Y la última pregunta así de este tipo, ¿cómo es el amor? ¿Cómo es el amor viviendo así? Tú te enamoras en la India y te vas a otro sitio. ¿Cómo ha sido el amor en tu vida? ¿Te refieres a una mujer? Una mujer, un hombre, de quien te hayas enamorado. Sí, yo en mi vida ha sido un poco más tendiente a la variación, justamente por mi carácter nómada últimamente. Obviamente no, en general. Incluso esto pasaba en España, o sea que no tengo grandes historias muy largas que explicar en ese sentido. ¿No? Tengo yo siempre una especie de obsesión por la libertad, ¿no? Y me comporta un sedentarismo,
Me cuesta un poquito más. Creo que no te puedo dar demasiadas historias en este aspecto. Está bien, está bien. Es una buena respuesta. Hacemos, cambiamos de tercio. Venga, va, dale. Bueno, ahora vamos a pasar como a la segunda parte. Y la segunda parte vamos a hablar de un poco más centrándonos en Tailandia, ¿no? Entonces, yo según he visto en tus entrevistas, sueles mencionar que la mentalidad en Tailandia es diferente. Sí. Entonces, no sé si puedes explicarnos un poco más a qué te refieres con esto, aunque ya sé que es una pregunta que daría casi para uno. Sí. Bueno, yo veo que los valores de aquí son básicamente los valores del animismo, ¿no? Digamos, aunque ellos se declaran budistas, el budismo es algo muy intelectual. El animismo tiene dos valores principales, que son la fortuna y la familia. El valor de la fortuna implica que pues, va ligado a la idea esta que no siempre es demasiado positiva de estatus, ¿no? Cuanto uno más tenga, pues mejor, porque digamos a nivel, y también no para uno mismo, sino para presentar a la familia, para presentar a los amigos. Es decir, que esto quiere decir, en términos animistas, que si uno tiene fortuna, pues uno ha estado bendecido por los dioses, uno ha hecho las cosas bien. Por tanto, no hay ningún tipo de vergüenza, al contrario, en show off, en exhibir pues la fortuna, ¿no? Esto es una cosa que en Occidente, aunque mucha gente exhibe la fortuna también, pero técnicamente, según nuestra base cultural, que es el cristianismo, pues la riqueza no hay que ostentarla y hay que ser pobre y todas estas cosas, ¿no? Ahí hay una diferencia radical. La otra diferencia radical es la familia, o sea, la familia como núcleo prácticamente religioso, que significa la procreación, siempre tener niños, por ejemplo, que hablabas pues, de relaciones amorosas. Yo no he tenido niños, ¿no? Entonces, cuando ven a una persona de 65 años que vive sola y no tiene ni ha tenido niños, para ellos es una cosa totalmente antinatural, digamos. Es una cosa que yo ya me he acostumbrado, le doy la vuelta, pero yo es como si no hubiera hecho lo que me tocaría hacer, ¿no? Lo mismo que a mi edad, pues también me tocaría tener un buen coche, ¿no? Siendo falán, siendo extranjero, occidental, pues me tocaría tener y en cambio voy en un ciclomotor porque a mí me gusta más ir en un ciclomotor. Por la otra parte, o sea, esta parte de tener familia les convierten a veces en gente muy cerrada en su sistema de valores, y también hace que pues, una cosa como el sexo no esté penalizada moralmente porque está unido a la procreación, ¿no? Entonces no existe el mismo tipo de penalización moral que existe en Occidente, ¿no? Donde parece ser que el tema del sexo no se acabó de resolver nunca por una parte o por la otra, ¿no? Estos dos elementos para mí son la base de muchas de estas historias. He notado mucho, por ejemplo, que ellos, incluso no solo yo, sino amigos que muchos años más, 20, 30 años, que cuesta mucho, ellos se protegen mucho su tailandesidad, digamos, su cosa, e incluso hay amigos que dicen, es que llevo 30 años casado con esta mujer y hay un nivel que no puedo pasar. Ellos en el fondo son, aunque parezcan muy suaves y a veces incluso muy vulnerables y todo esto, ellos en su cosa interna se cierran mucho, se cierran mucho. Les cuesta mucho abrirse a otras cosas. Quizás es una cuestión de defensa, probablemente es una cuestión de defensa. Y esto es algo que hemos comentado Paqui y yo muchas veces, que cuesta llegar a un tailandés. Yo en mi caso, como no hablo tailandés, no sé hasta qué punto está limitado por eso, pero por lo que cuentas. Sí. Sí.
Y bueno, me hacía la pregunta del amor. Esta es una de las razones por lo que yo veo alrededor. Como ellos pues tienen estos intereses que yo he mencionado, pues lo más habitual, ellos tienen la estructura muy clara de lo que hay que hacer si te relacionas con un extranjero, ¿no? En mi caso, con digamos, la estructura clásica es más un hombre occidental y una mujer tailandesa, ¿eh? Aquí hay excepciones, pero y lo que esperan, pues normalmente el niño y la casa, y o sea, lo decíamos, que es fortuna y familia. Entonces, pues ellas hacen su parte fantásticamente bien y tal, pero claro, es una estructura que si la cosa se queda en esto, como muchas veces pasa, por lo que yo veo, para mí, pues queda una relación muy pobre, un poco cerrada y que a mí, pues, no me convence mucho. No me convence, me sabe muy mal, ¿no? Pero a menudo, pues, suceden estas cosas, ya digo, no por lo que me haya podido pasar a mí, o ver yo, sino por gente que veo alrededor mío. Gente, pues, muy... Pero Josep María, por ejemplo, esa conexión, yo la siento parecida, pero también creo que jugamos con experiencias diferentes. Tú eres un extranjero, un falán, que ha viajado mucho y entiendo que tu conexión con las personas tiene una parte intelectual importante también. Si la gente con la que conectamos pertenece a una clase social más o menos baja, su familia se ha dedicado a recolectar arroz y viven en el pueblo chiquitito, y esa persona llega a Chiang Mai me lo invento, a poner copas en un bar o a limpiar en una casa, por mucho inglés que hable y conecte contigo, tu nivel intelectual y el suyo están en lugares diferentes. Es como en inglés se dice un mindset totalmente diferente. Entonces, yo me he encontrado con muchos hombres que me decían esto, es que no consigo falán, que han empezado relaciones con chicas tailandesas. Es que no, es que aquí falta algo, es que aquí falta algo. Claro, yo veo la experiencia vital de uno y de otro y digo, bueno, claro, experiencia vital es totalmente diferente, no es que falte algo, es que estáis en mundos diferentes. ¿Vais a poder amoldaros? Ya veremos. Pero claro, no tiene nada que ver, es como, entiendes, ¿no? No es solo Tailandia, España, falán, tailandés, es de dónde venimos cada uno, cuál es nuestra historia personal y cuál es nuestro desarrollo. Sí, sí. Y después también la capacidad de, muy importante, si eres capaz de abrirte a cosas que no conoces, porque Claro. muchas veces lo que yo encuentro aquí es que es lo que decía antes, que se cierran en lo suyo, que es muy también, ellos son muy colectivos, digamos, ¿no? Y de hacer un poco lo que hacen las personas a su alrededor, hablo en general, ¿no? Sí. Si todo el mundo tiene un coche de esta medida o una casa de esta medida o va a hacer un viaje a Japón, pues ellos quieren, o sea, se apuntan con bastante facilidad un poco a lo que les envuelve, digamos, ¿no? Y yo personalmente soy un poco todo lo contrario. A mí no me importa, pues, dirección contraria si es lo que tengo ganas de hacer. En esto he sido un poco insistente o intenso, ¿no? Digamos. Y entonces, pues, bueno, ¿cómo solucionan el tema? Insisto, yo estoy hablando de gente, amigos míos, que son gente como yo, pero la mayoría están casados. Bueno, pues hay una especie de trato, hay un cierto cariño, porque todos son buena gente, y a menudo, pues claro, uno tiene que tener las relaciones por su parte, ¿no? Pues ellas se relacionan, pues, entre ellas, las señoras, pues encuentran terreno común, nosotros vamos a cenar y vamos todos, con todos los hombres, ¿no? Alguno tiene una señora de uno y estás un poco fuera de lugar, ¿no? Y ninguna de estas cosas me parece malo en sí misma. Yo creo que cada uno, pues, que es lo que hay, ¿no? Porque hay las diferencias o no, pero bueno, uno tiene que poder escoger. A mí personalmente me aburre, yo me aburro muy rápido. Cuando repito las cosas, por eso he ido cambiando incluso de profesión, de guía de aquí, de allá, de maestro, porque entonces yo personalmente
una vida que ya tuviera muy claro que todo va a depender de lo que es el entorno, de lo que se lleve y de lo que, bueno, de que hay que ir haciendo un poco como todos, un poco rutinariamente, la fortuna, el niño. Entonces, a mí me resulta un poco como una condena. ¿Qué quieres que te diga? Lo he oído bastante frecuente también, ¿eh? Y quizás a nosotros nos pasa algo parecido. Cuando tienes un modelo de vida muy viajero, muy libre, una sociedad muy tradicional cuesta más. Y es verdad que yo, el tiempo por lo menos que he vivido en Chiang Mai, he encontrado mucho ese modelo de hombre con mujer tailandesa y he encontrado esa queja también. Es que, o sea, es como alguien con quien paso tiempo, pero no es una relación, no hay esa conexión de amigo y de compartir muchas inquietudes. Es verdad que se queda como en otro nivel. Para mí la clave es crecer y Habrá de crear. todo, ¿eh? Habrá de todo, por Dios. Una super minoría. O sea, para mí el quid de la vida es crear. Entonces, si tú estás con otra persona, una mujer en mi caso, porque yo soy heterosexual, pues yo lo que creo es, lo que quiero es, y acepto que sea diferente, pero quiero crear algo nuevo entre los dos, algo. Y esto es lo que a mí me estimula. Y esto sirve también para, si fuera española o inglesa. Sí, o checoslovaca. ¿Eh? O checoslovaca, que es una forma de hablar. Es la creación de algo nuevo, porque nosotros en todo momento somos diferentes. Pues el señor que yo ahora soy en este momento se cuenta con la señora, lo que sea, lo que es ahora, pues vemos a ver qué podemos hacer juntos, pero en términos no de copiar lo que se hace, sino en términos algo más profundos, más creativos, intentando que nos resulte estimulante, que nos resulte divertido, que nos resulte excitante, ¿no? Esta, para mí, no solo con las relaciones, sino con todo. Cuando tú estás haciendo algo, tienes que mirar que sea creativo, porque cualquier cosa, una relación, un trabajo aburrido, lleva sentido. Bueno, yo siempre he sido muy inquieto en ese sentido y muy nómada en ese sentido, no solo físicamente, sino que yo siempre he sido muy. Si una cosa te cansa, pues te buscas otra. Siempre. Bueno, pero ya sabes tú que aquí la mayoría, pues como hay muchos, pues que hacen esto que te digo, pues se casan, tienen el niño, la casa, y bueno, que les vaya bien, ¿no? Que les vaya bien. Muchos después los que no se pueden hablar, ya saben de qué hablar, sentados en restaurantes medio aburridos, pero cada uno pues elige, tiene una vida solo y dice lo que hace, ¿no? En cada Y uno. a ella. Seguimos con Tailandia, si quieres. Sí, te iba a decir, podemos estar siempre. Cuando has hablado de fortuna y familias, me he dejado caer un poco el tema del animismo. Bueno, aquí a mí nos fascina el animismo y entonces no sé si para que la gente sepa poner algún ejemplo así, algo lo que más te llamó la atención del animismo, algo que se pueda ilustrar esto. El animismo no es de lado, es que estos dos son los elementos centrales, porque el animismo es, diríamos, la primera religión, la religión básica que se le ocurriría a cualquier ser humano si tú de repente naces en una comunidad y estás aquí y no tienes una religión, tú te haces animista, que es la religión que pues, tú estás sorprendido pues, por el trueno, por el agua, por mira. El animismo es la religión que va ligada a las cosas elementales. Entonces, pues digamos, a partir de esta idea, pues tú imagínate, pues eso, ¿no? Un grupo prehistórico o antes de las religiones monoteístas o politeístas. Incluso antes del panteísmo, que es un poco más elaborado, yo hablo más de la práctica. O sea, somos un grupo de gente ahí que por el garrote y poca cosa más, pues ¿qué te importa? Pues uno, procrear para que exista la especie y para que te cuiden de viejo, y dos,
crear riqueza, crear fortuna, o sea, cuando más tengas, mejor. Y estos son los dos elementos básicos del animismo que a mí me parecen absolutamente lógicos. Después, pues cada pequeño animismo, porque muchas veces son muy pequeños, el animismo Aka, el animismo Lahu, van cambiando un poquito y son de grupos pequeños, pues después si se desarrolla un poquito y se crea, no sé, el dios del trueno, el Ma, o sea, se le ve toda una dimensión religiosa, pero al final lo que tú quieres para tu comunidad es la persistencia, ¿no? Que la persistencia de la comunidad y buscar de cuidar de tú cuando seas mayor y poder comer. Y esto es lo que es la fortuna y la fertilidad al final. Y esto es lo que tienen ellos en lo más profundo de su ser. Pues el budismo es una cosa muy intelectual. Tú vas según qué templos aquí y ves aquella especie de montajes con todos los billetes, ¿no? Con todo el dinero, la fortuna, o ves a la gente que coge el billete y si es la primera venta del día empieza a tocar todos los artículos. ¿Lo habéis visto en una tienda? Que una persona que tenga una tienda de lo que sea y tú resulta que vas el primero y con tu billete toca todo. Todo eso que tiene que ver con el dinero es estrictamente animista, no es en absoluto budista. Yo, digamos, el budismo, yo lo he estudiado un poco desde hace mucho, he ido leyendo y el budismo es muy intelectual, digamos, lo que es la filosofía budista es muy intelectual, después se articulan ceremonias, pero es muy flexible y entonces, bueno, esto pues más o menos procrear, pues bueno, ya está bien. Es muy, muy vaporoso y muy flexible. Pero yo creo que si a muchos les preguntas más, aparte de las 4 cosas que controlan de su templo, sobre el budismo filosófico, digamos, yo creo que muchos se perderían bastante. Es una cosa muy intelectual en el fondo, ¿eh? Sí, la respuesta que yo suelo encontrar en tailandeses con los que me he relacionado es Buddha is my Lord y poco más, en realidad. Sí. Mira, el templo, lo que es religión social, que también lo hace mucha gente en España. Claro, el domingo al templo a hacer ofrendas. Van allí los domingos y no se plantean ni por qué, y vienen a sus amigos y después van a hacer el vermut y tal, ¿no? Pero esto pasa en todas las religiones y aquí pues lo mismo, pues hay el ciclo que vosotros conocéis, que se hace de cosas en el templo, las festividades, los mercados, lo que sea, y ya está, pero más ahí, sin profundizar, la inmensa mayoría de la gente no vive con profundidad budista. Es más animista, la fortuna. Sí. Sincretismo es la palabra que he descubierto últimamente que me tiene alucinada. Somos todos sincretistas. Vas uniendo todos. Sí. Claro, te vas, o si fuera un restaurante, digamos, de fusión, ¿no? Absolutamente. Es muy especial observar una cultura desde ese punto de vista para nosotras. Piensa que como es Tailandia, desde que llegas, coges un taxi, esto lo hablamos mucho, y el señor tiene el coche lleno de estampas, budas, colgantes y todo lo demás. Amuletos, eso es. Sí. Desde ese momento ya la observación de toda esa espiritualidad, ese espiritismo, lo podemos llamar alrededor, es muy impresionante, es muy, muy especial. Esto de los amuletos es estrictamente animista, una vez más. Sí. Tiene que ver con lo que se ha hecho toda la vida, estas religiones más que decíamos, pues de repente incluso para cohesionar el grupo, pues aquel árbol era sagrado y no se podía tocar, ¿no? De repente ibas inventando cosas y aquí, bueno, los amuletos es fantástico, pero también está muy relacionado con los templos, porque hay todos estos monjes famosos que fabrican amuletos y los coleccionistas los venden, o sea, sí, ese es el sincretismo que tú dices. Pero en el fondo está la creencia de que aquella grande, la medalla, llámale como quieras, pues te protege. Y esto lo quieren hasta el fondo, hasta el tuétano de los huesos, por
pero desde aquí en casa llevan el amuleto, los taxistas no vean, ¿no? Los Y el conductores. mismo presidente, no sé si habrás visto la foto esa en la que se abre la camisa y sale colgando los amuletos. Bueno, es que es una especie de cosa. No, tú, por ejemplo, aunque no fueras cristiano, no harías según qué con una imagen o una medalla, ¿no? Normalmente, aunque no lo seas. Pues ellos, varios grados más, ¿no? Bueno, por si acaso, mal no te puede hacer, ¿no? O sea, que tú te pones los amuletos por si acaso. Sí, sí. Claro. Llevas la Virgen de Guadalupe, la del Pilar y todas las vírgenes que se te ocurran. Claro. Por si acaso. Sí. Bueno, yo encuentro muchas conexiones a veces, se lo digo mucho a Eli, encuentro muchas conexiones a veces con... Piensa que yo soy de Badajoz y de un pueblo profundo, pequeñito, y encuentro muchas conexiones, aunque no lo parezca, de ese sincretismo en los pueblos. Pues el agua bendita, todos esos amuletos también existen. Le explicaba a Eli un día que en mi pueblo también se llevan los coches a bendecir a la Virgen de Guadalupe cuando se compran nuevos, la gente más tradicional, los más cercanos a la religión. O sea, hay pequeños detalles. La Virgen de Guadalupe que decimos, es que sí, también, bueno, somos todos sincretistas, es lo que tú has dicho, si es que no somos todos una afición. A veces se dice superstición, se utiliza la palabra superstición, que suena negativo, ¿no? Que, bueno, tampoco hay para tanto, pero esto se da en todas partes. La gente, pues, genera, pues, incluso cosas, tonterías, ¿no? La gente, pues, tiene los futbolistas que son tan modernos y tan ricos y tan todo, dicen que tienen supersticiones antes de empezar un partido y hacen cosas así. Pues todo esto en realidad es de tiempo animista, ya es lo que la gente, antes de desarrollar filosofías elaboradas, pues es lo que se te ocurre, ¿no? Sí, y como dices, pues sincrético, pero se va cambiando, te vas apañando un poco de aquí, un poco de allá, ¿no? Te creas tu propia historia. Josep María, que no sé si puedo preguntar yo esto, también va con Tailandia. ¿Qué observas diferente cuando llegaste en los 80 ahora? Uy, bueno, en los 80 era muy diferente. Cuenta el salto, que tiene que ser maravilloso. Bueno, a ver, incluso los 80, incluso Bangkok, claro, era una sociedad mucho más antigua, digamos, ¿no? Claro, no había, la gente no tenía, evidentemente no tenía coche, ¿no? Las casas muchas veces eran, en los pueblos, pues de madera, era todo muchísimo más precario, ¿no? A mí incluso me sorprendió cuando en Koh Samui, en el año 80, por primera vez vi unos bungalows turísticos. A mí me pareció incluso, me pareció fuera de lugar. Digo, ya están empezando los turistas que venían a Koh Samui, a mí me parecía terrorífico, ¿no? Pero lo que era el Koh Samui no había el oro en la época. Era todo mucho más precario, evidentemente. La gente, y como tal, la gente mucho más sedentaria, mucho más quieta en sus pueblos. Y a mí claro, la gente comía más de lo que, ya no de lo que compran en macro, que es lo que hace ahora, sino de sus propias cosechas, digamos, ¿no? Sí. Bueno, supongo que pasa como ha pasado en todos los países, ¿no? Pues en España, antes del desarrollismo de los años 60, yo creo que en un sentido no es tan diferente, ¿no? Anima al consumismo y ahora, yo veo un consumismo atroz aquí que me preocupa mucho, ¿no? Es una de las cosas que no paro de repetir a todos los amigos cuando hablo, que la gente se ha tirado, pues, bueno, ahora que todo el mundo va en coche, tienen unos coches que tienen que hipotecar la mitad de su salario en el banco, cuando su salario es de 300 euros al mes. O sea, Que no pueden pagar. Yo tampoco lo he entendido nunca. Coches con precios europeos, con salario de 300 euros. Imposible. Mira si el estatus es importante, que
los bancos les hacen préstamos en buenas condiciones, pero, oye, todo tiene un límite, ¿no? Y entonces, pues, el estatus y el consumismo ha llegado a un grado de tal potencia. A mí me preocupa porque yo creo que es que no les da. Lo que tú dices, los salarios aquí son de 300, el equivalente de 300 euros. ¿Cómo pueden pagar un coche que vale 15, 20.000? Ya pongo los que no son más baratos, pero aquí, como sabéis, también se ven todos estos tanques que valen, porque el estatus es el estatus, ¿no? Tampoco se conforman con un coche pequeño de segunda mano. Y el banco, eso a mí me parece preocupante, que hayan comprado todo el tema consumista con tanto entusiasmo, ¿no? No sé cómo esta parte. Pero tú, una de las cosas que has dicho antes es que para ellos, que es algo que nosotros también hemos percibido el tiempo que hemos vivido ahí, esa sensación de estatus, de dinero, ese show on que has comentado, es una bendición. Sí. Es lo natural. Esa es la conexión, eso es lo natural para ellos. O sea, si me tengo que hipotecar para toda la vida es que parezco más, es como eso de tanto tengo, tanto valgo, ¿no? Se puede aplicar súper bien aquí. Con los tuyos, si tú estás trabajando en un banco, aquello eres una cajera entre tres, y las dos otras cajeras pues tienen un coche de esta gama, tú no puedes ir en un coche más bajo, digámoslo así, ¿no? Y ellos viven. Yo antes, aquí en el barrio donde vivo, que es un barrio muy popular, que se llama Imanjemín, para hotel, boutique, y pues bien la gente, pues hace 4 días venían 5 parejitas jóvenes y venían con el motociclismo, con la moto, y ya está, y se hacían su comida al mucará, su comida de grupo, lo que fuera. Ahora, las mismas parejas, pues van con coche, porque claro, si tus 4 parejas de amigos vienen con el coche, tú no puedes ir con la moto porque pareces el pobre, el pringado, ¿no? Y esto aquí, que también sabemos lo que es en España un poco, pero aquí es muy intenso, es muy fuerte, les lleva a hipotecarse de una manera preocupante, creo yo. Y también es muy importante la diferencia, ¿no?, de clases, ¿no? Hay muy pobres y muy... que eso va un poco unido a eso, ¿no? Sí, claro, pero todo el mundo parece que quiere más. Mira, yo te diré una cosa, los que se asumen a sí mismos como muy pobres, perdón, hay toda la casta esta de vendedores de fideos que van con el coche y con el triciclo, con la moto, con el trasto pegado allí, con la tienda pegada. Toda esta gente incluso ha sufrido menos durante el COVID que los otros que se han comprado el coche y tal. O sea, la clase está media, digamos, que, bueno, que iban cobrando salarios y se han hipotecado pues con coches, sobre todo con vehículos, pero es que no es el vehículo, es el Apple, tiene que ser un iPhone, tiene que ser un iPad, tiene que ser las brands, ¿no? Las cosas tienen que ser de marca y tal. Pues cuando tú veías las colas de gente yendo a buscar comida, que les daban comida, era más gente de esta que se ha quedado sin trabajo y que claramente debía tener deudas, que lo que es la clase más baja, que bueno, se iba al pueblo y a comer arroz, y ellos con un plato de arroz pues ya tiraban para adelante, y en aquello le decimos, la familia como institución religiosa, o sea, nadie le puede negar a un familiar cobijo, plato de arroz, lo mínimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, estaban contentos con la cosa mínima, pues no les afectó tanto, pero la clase esta media que se habían embarcado, que están embarcados todos en hipotecas diversas, digamos, pues esos son los que han sufrido más, porque se ha llevado muchos trabajos, muchos empleos por delante, ¿no? Y bueno, es un resultado más de este consumismo bastante innecesario, esta es la verdad. Este es un aspecto que es negativo, porque yo creo que Tailandia podría haber aprendido un poco de Occidente, de los que ha pasado en otros países, ¿no? En Tailandia tienen la gracia esta que tienen este carácter dulce, de vivir el presente, que para mí esto es un activo. ¿Por qué? Porque siempre ha sido un país privilegiado que más o menos siempre ha comido. Se ha tenido que... Son como estos clásicos de países del sur, de Bali. Es uno de estos países que tienen una tierra fértil, que más o menos se han apañado siempre
sin excesivo esfuerzo, digamos así, en general. Sí, sí. Y ahora les ves más, con menos sonrisa, la tierra sonrisa es menos sonriente que nunca, pues porque claro, cuando estás hipotecado, pues poco a poco se te va quitando la sonrisa. Pero la parte más baja, y es la que veo, que son los que se asumen, pero somos pobres y no quieren dar ese salto, no se han metido en líos que no les tocan. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí, sí, perfectamente. Yo también encuentro, al menos el tiempo que he convivido más con tailandeses, esta etapa de pareja tailandesa, que el dinero, como has dicho antes, siempre ha sido muy importante. O sea, recuerdo a todo el mundo con cadenas de oro, muchas cadenas de oro. Mostrar oro es un símbolo muy animista también para mí, pero para ellos era un reflejo también de estatus. Y pedir dinero al al hermano, porque no tenían para pagar la letra del coche, ¿vale? Esto a mí me ha pasado. Yo como extranjera llegué, pues no rica, no con dinero, pero ya sabes que cualquier extranjero, para ellos a veces parecemos ricos solo porque viajamos. Y cuando empecé esta relación con este chico tailandés, visitábamos amigos y de repente él me decía, oye, es que me está pidiendo que si le podemos dejar 5.000 baht porque no puede pagar esto. Y al señor le veía lleno de oro por todas partes, ¿sabes? Y jamás había una devolución de dinero. Hay un concepto también de comunidad, de ayuda, de no devolución. ¿Sabes? Yo te lo doy, pero no, este dinero no va a volver, olvídate de él. ¿Esto también te suena o no? Creo que Sí, sí. va muy relacionado con ese concepto de comunidad, de apoyo. A eso me refería, claro, que tú te metas en hipotecas que no puedes pagar, pues acaba así, vas pidiendo dinero a todas partes, con lo que se crean situaciones, especialmente por los falangs. Lo que te pasa a ti es una cosa, es lo común. Incómoda, incómoda. Mi mujer, normalmente, pues te digo, la mujer es la tailandesa, es que su amiga no sé qué, que no puedo, o si uno tiene una novia, le falta tiempo para pedirte dinero porque quiere tal coche, y dices, pero ¿cómo quieres comprarte ese coche? Pues no te compras el pequeño o de segunda mano. Ah, no, más pequeño de segunda mano, ¿no? Y no tienen... Entonces, en ese sentido, no... Por eso te digo que no saben manejar la mecánica del consumismo, ¿no? Suficientemente, porque ellos vivían de otra manera y a mí yo entiendo que esto que les ha caído encima, toda esta globalización muy consumista, ¿no? Toda esta presión, yo creo que es muy negativo, y sobre todo para los de Europa, ¿no? Pero no es solo el coche, sino ya te digo, yo voy a cafés a escribir, esos cafés, me gusta mucho el café y aquí se hace muy bueno en Chiang Mai, como sabéis. Y muchísima gente tiene Apple, ¿no? Las tabletas Apple, el ordenador Apple, que vale mucho más o iPhone, que seguro que no, que les cuesta un esfuerzo enorme pagarlo cuando podrían tener un Asus o un Acer, estas cosas taiwanesas, es que ya les servía para lo suyo. O sea, Sí, es el show on, es crear una identidad en torno a esas marcas. Yo lo veo muy claro también. Llevamos ya 1 hora y media y nos falta la parte de los acas. Vamos, venga. Pues a ver, Dice pues María, sí. tienes algo que hacer, tú córtanos cuando quieras y nosotras vamos más al grano, porque si no, por lo menos yo me tiro contigo aquí esta mañana. Sacamos la cerveza ya, Chan, y nos ponemos aquí a hablar para siempre. Aunque fuera tan largo esto, pero bueno, dentro de unos minutos todavía podemos hacer Ok, sí. genial. Sí. Vale, pues no, queríamos saber un poco cómo te acercas a los acas, cómo llegas a ellos, ¿es a través de un amigo o cómo empieza esta relación con los acas? Un poco mi sistema. Yo cuando llegué aquí, una de las cosas que hice fue con la moto pequeña, el ciclomotor, me dediqué a recorrer el norte. ¿eh? Y bueno, a través de un amigo llegué a este pueblo, llegué a muchos pueblos y conocí a muchos, Yahoo, Cachín, pero se dio la circunstancia que con este hombre en concreto, esta persona, pues sintonizamos mucho. Esto es un ejemplo
de sintonía. Él es analfabeto, no sabe leer y escribir, pero en cambio es muy inteligente, en el mejor sentido de la palabra. ¿No? Él es el típico hombre del bosque, sabe todo del bosque, pero tiene la cabeza muy bien amueblada. De hecho, hablamos de estas cosas de consumismo y tiene los hijos y todo. Se puede hablar de tú a tú perfectamente. Y como además, como pues conoce, tiene otra, él nació en Myanmar y tiene toda la tradición esta Hakka, que después hace poco han cambiado al budismo. Y vemos la vida muy parecida. Este es un ejemplo de gente en formación intelectual técnicamente muy diferentes, pero en cambio estamos totalmente a la par. O sea, siente muy bien conmigo porque también nota que yo nunca impongo nada, ni voy dando lecciones ni nada, al contrario, yo voy allí, me gusta. O sea, es una relación muy especial, muy de tú a tú. Él sabe mucho de cazar, conoce todo lo del bosque, y entonces a partir de él, pues, bueno, su familia también los entendemos. Bueno, soy como un amigo de la familia, como un pariente ya prácticamente, y también del pueblo y de la zona, y entonces esto te hace profundizar mucho. Esa es la razón por la que hice la película esta, que se puede ver en abierto en página web. De hecho, está hecha en subtítulos en catalán, castellano, inglés y chino. O sea que se puede ver en mi página web. Y bueno, también hice varias historias, pero también hice otras cosas. He estado muy interesado, siempre me han gustado mucho los montañeses. Y esto también lo aplico a los montañeses hispanoamericanos, los peruanos, los mexicanos, que de hecho son los mismos, porque como todo el mundo sabe, salieron de Asia y pasaron por el Bering hace 40.000 años. Yo les veo unas similitudes pasmosas y es un tipo de gente que, como se diría ahora, con mucha resiliencia. Yo los veo en general, hay de todo. Pues hay que estar muy atrapados también por la llama, por la droga, porque quieren estar en el mundo consumista, porque ahora esto se está acabando bastante porque con el móvil, pues claro, les está enseñando un mundo que la generación anterior de mi amigo no conocía. Esto para mí pues es doblemente dramático, ¿no? Pero en fin, es las cosas, ¿no? Yo recomiendo mucho, si se viene a Tailandia, dedicar unos días a los montañeses, porque es una cultura diferente y tenemos la suerte que aquí en el norte tenemos todas estas etnias, grupos étnicos, que se mezclan ya con los nórdicos de Tailandia, digamos así, que sabéis que los chiangmaineses se sienten muy orgullosos de ser del norte. Sí, sí, lana a tope. Blanca y las mejores, las chicas más guapas, por eso son altas y de piel blanca y tal. Pero también están todo el elemento chino, a veces chino y yuanés. O sea, hay una mezcla aquí en el norte que me fascina, a mí me gusta muchísimo. Y esta es una de las razones por las que estoy aquí. Me gusta la diversidad, me gusta la variedad, me gusta el cóctel que hay. ¿Y dirías que las minorías étnicas que habitan en el norte están condenadas a desaparecer? Por esto que comentas y por tu documental un poco. Pues esto es lo que estaba diciendo. O sea, a ver, por ejemplo, en mi pueblo, por decir, el que conozco bien, pues tienen tradición oral, no saben escribir. Su tradición era, de hecho, seminómada, técnicamente, ¿no? Y pues iban de aquí para allá y con su cosa, y después, pues hace años que están más o menos asentados, pero la mentalidad es ligera, digamos, y tenían un individuo, que era el Pima, que se tenía que acordar de memoria de toda la historia, de la religión, de todo eso. Tenían el sacerdote, tenían estos dos, ¿no? Básicamente. Pero claro, ahora no hay ningún chico joven que quiera ser el Pima. O sea, ¿por qué me tengo que aprender los 1000 años de historia Hakka desde que bajaron desde Yunnan y los dioses y las leyendas y todo esto? Que era la obligación del Pima, saber de memoria, porque después, cuando uno se moría, por ejemplo, pues recitaba todas las generaciones hasta el principio. Esto es animista, ¿no? Se
había este era el hijo del tal y el hijo del cual, que vinieron por ahí, que vinieron para allá, que empezaron hace muchos años, los tiempos que fueran, ¿no? Hace 1000 años se dice, las batallas, es decir, que le explicaba toda la mitología y en los funerales, ¿no? Pero se tenía que saber todo, unas grandes canciones larguísimas, bueno, como si te hacen aprender la Ilíada y la Odisea y la Biblia de memoria, ¿no? Y claro, los chavales prefieren el Facebook, digamos, el Instagram. Y además, como los montañeses en términos tailandeses son considerados inferiores, digamos, pues los chicos pues quedan asimilados por la escuela tailandesa, ¿no? Y quieren ser como los otros thais. Y aunque también queda, al final después se hacen novia, si son aka se hacen la novia aka porque en el fondo se entienden mejor. Yo veo que al final se acaban atando con otros aka, ¿no? Que es su naturaleza. Pero ahí está entre medio, ¿no? Y eso para mí pues es un paso casi definitivamente al final de estas comunidades reales. Otra cosa es que vengan los antropólogos y los museos y los que hacen doctorados y estas cosas, los aka que ves sus dibujos de aka en las cafeterías aquí, porque representa que los aka pues, tienen una cierta especialidad en cultivar café como sustituto del opio a partir de los 80. Pero claro, esto no será pasa como los aborígenes en Australia, ¿no? Todos en las reservas y bueno, todo lo que quieras. Pueden dejar reservas, pueden hacer museos, pero entonces, bueno, muchos amazónicos también, ¿no? Pero no es de verdad, ¿no? Esta gente tiene una mentalidad realmente. Ellos realmente no tenían país. Vienen del Yunnan y después pasaron a Birmania, a Laos y después a Tailandia y Vietnam, los aka en concreto, pero son grupos muy pequeños, son 500.000 en total. Y son grupos que es más imaginarles en el paleolítico en plan nómada que ahora tienen una mentalidad en ese sentido. No tienen mentalidad de acumular y tal. Pero claro, todo está cambiando. Para mí, ellos me refrescan mucho su manera de ver. Son muy generosos por esto, ¿no? Porque no tienen la idea de acumulación y de envidia y todo esto, ¿no? Y a mí yo pues mucho, ¿no? Y me refresca mucho su mentalidad. No sé qué pasará en el futuro, no sé. No sé si Paqui quieres preguntarle algo más, porque yo creo que ya le hemos exprimido bastante. Te liberamos. Yo veo el futuro de los aka como tú y de todas las tribus. Una asimilación cada vez mayor del tailandés, con más influencias occidentales y una desaparición de las tradiciones absolutas. Quedarán escritas en libros porque ya la gente sabe escribir, pero no se continuarán. No es que quiera hacer una predicción, es que es lo que veo por los aka que conozco, por ejemplo. No sé si has estado en el restaurante con una chica aka en el de Carlos, con Ploy, si has llegado a hablar con ella. Yo he compartido mucho tiempo con ella y su forma de entender la vida ya es muy diferente a la de su madre, por ejemplo. Va a ser eso. No tengo la menor duda, no tengo la menor duda. El otro día le decía, oye, tienes que decirle a tu madre que explique cuando nació en la China ella, de hecho, y con sus historias, cómo era y todo lo que recuerda. Y ella iba diciendo que la dejara pues tranquila y no tienen interés en estas cosas. No. Pero ya te digo, bueno, lo que decimos que habrá alguno que de cuando en cuando pues se haga guía, haga un pequeño museo y aproveche lo que es la iconografía aka, pero ya no es de verdad, digamos. Por ejemplo, yo sí que he conocido los Hmong, sí que he conocido algún pueblo que casi el pueblo entero se está dedicando a la conservación de las tradiciones. Ahí en la zona de Doi Sutep hay algún pueblo que se está dedicando a esto como de cara a la exhibición, como tú has dicho antes, en plan turístico, pero a la vez ese turismo también ayuda a esa conservación, de alguna forma. Es un círculo complicado, pero es real, pasa esto. Cuando te conviertes en un producto. Objeto de museo, no es tu vida normal y real, ¿no? De hecho,
es lo que está pasando en todas partes, insisto. El aborigen de cuando estuve en Australia, pues es lo que vi, ¿no? El aborigen australiano, allí que la civilización desarrollada está potente, pero también incluso pues en Hispanoamérica, ¿no? En México, que hay 300.000, pues son en el mundo de hoy, bueno, ya en el de hacía décadas, pero ahora ya con el internet ya pues ya no se les ha impuesto, no se les ha impuesto. Están en el mundo del internet y ellos pues tampoco no quieren ser un bicho raro, ¿no? Las jóvenes generaciones, digamos que es natural, ¿no? Pero yo creo que más en general la unificación cultural mundial a mí me parece negativo, ¿no? Aquí estamos mismo donde yo vivo, que es el barrio pijo, digamos, de Chiang Mai. La cultura, ya no occidental, sino americana en concreto, ya ni inglesa, americana, se notan las maneras de hacer, el tipo, todos los valores, la manera de hablar, de vestir, la cocina orgánica, todo es el vocabulario californiano, digámoslo así, ¿no? Entonces, y se asume, pues, como bueno, las escuelas de misioneros también ayudan, ¿no? Que además son misioneros siempre americanos, ahora ya. O sea, que ayudan a la idea de que aquellos, el patrón a ambicionar, ¿no? Que tú tienes que estar en este patrón de lo que es la cultura triunfante, que es básicamente la americana. Nosotros somos una provincia, España, quiero decir, del imperio americano, pero el poder está allí. Y somos la provincia más cercana, pero al final, a mí los monopatrones no me gusta la diversidad, precisamente. Por esta parte tampoco me entusiasma. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Vamos tirando, no podemos dejar, ¿no? Ya, ojalá pudiéramos dar un mensaje más positivo, pero yo lo siento así también. Bueno, no sé si es la palabra positivo o negativo. No sé si se puede usar. Bueno, pero vale la pena viajar, ¿eh? O sea, esto no, para mí no, quiero que esto no es decir que la gente, pues cada uno tiene su experiencia personal, depende de la manera de ser. Y yo sigo pensando que viajar de la manera que uno vea más creativa posible, si puede ser, pues yo creo que es una herramienta de aprendizaje que sigue siendo importante. Y en este caso, el Oriente, y en este caso, Tailandia. Tailandia es un lugar que, sobre todo, si los que nos escuchan, que no son muy de viajar a países lejanos, es un país para, vamos a con algo positivo, que es un país ideal pues para turismo familiar también, porque hay un país preparado para estar con una cierta comodidad, sobre todo para los que empiezan, ¿no? Y después lo pueden ir complicando hasta el infinito y en lugares donde no se habla una palabra de inglés y no se come nada occidental. Pero digamos que pues, si uno va con niños, yo creo que Tailandia es un país exótico, vamos a decir, para entendernos, el adjetivo este, muy bueno para empezar viajes lejanos. Es un país, aunque más o menos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Tú como Sí, especialista. totalmente. Sí, un país fácil para empezar, sí. Cómodo, agradable. Mil gracias, José María. Mil gracias, lo dicho, yo me quedaría aquí todo el día con la chan y con el arroz. Ha sido un verdadero placer. Pues nada. Ha sido un honor, muchas gracias y pues ya nos estamos en contacto y que vaya muy bien, ¿eh? Que vaya muy bien. Y hasta una ocasión. Gracias a ti y nos veremos en Chiang Mai prontito, seguro. Muy bien. Pues venga. Voy a parar esto.